Con su permiso, presidente, y el permiso de la Asamblea. Lo he dicho antes y lo reitero hoy. Para mí el debate que estamos teniendo es de la máxima relevancia, uno de los más importantes que hemos tenido en este país por décadas. ¿Qué hacer en seguridad pública, militarizar o no? Y creo que minimiza la importancia de ese debate el que se desvíe con comentarios fuera de lugar y con ataques personales. Me parece que es muchísimo más importante lo que está en juego. ¿Qué está en juego? La seguridad pública de los mexicanos. Así es que yo, ni ofensas, ni groserías, ni temas que no vengan al caso. A debatir el corazón del tema, que es qué hacemos para garantizarle la paz a los mexicanos. A eso venimos aquí, o al menos a eso vengo yo. Hoy, si yo tuviera que ponerle un nombre a lo que estamos viviendo en este debate sobre continuar con la militarización de la seguridad pública del país o no, yo le diría la oportunidad perdida. Y lo digo sí a la mayoría, pero principalmente a aquellos personajes de la oposición que estén pensando en dar el voto a favor. Yo no voy a ofender ni a juzgar los motivos que tengan para hacerlo. Espero que sean por convicción. Quien lo haga así, yo lo respeto y trataré con argumentos de convencer. También con la misma claridad digo que desprecio, por ejemplo, lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde con el uso político de la justicia claramente lograron los votos para una reforma que le va a hacer daño a este país. Yo espero que aquí no sea el caso. Escojo la ruta de la argumentación. Le llamo oportunidad perdida porque hoy pudiéramos, como oposición, con nuestros votos, si nos armáramos de valor, corregir la estrategia de seguridad pública de este país y decirle al gobierno: no, gobierno de Morena, no vamos a continuar por la estrategia fallida de militarizar y militarizar más. Tiene más de 16 años esa estrategia, ya ha fracasado una y otra vez. Fracasó en nuestro gobierno, fracasó en el gobierno del PRI anterior y está fracasando en el gobierno actual. Ha venido incrementándose exponencialmente el número de militares a cargo de la seguridad pública. Ya ha venido habiendo más y más y más homicidios en este país, la mayoría de manos del crimen organizado. Entonces, ¿por qué pensar que si continuamos por la misma estrategia, por el mismo camino, habríamos de tener un resultado distinto? Eso es imposible de lograr. Por eso hoy, si con nuestros votos le dijéramos a Morena y al gobierno: no te vamos a permitir continuar por ese camino, pudiéramos marcar la pauta para abrir la ruta hacia una estrategia distinta de seguridad pública. Una estrategia donde no caigamos en el falso debate, donde nadie está planteando que se vaya la Guardia Nacional. Estamos planteando, es más, que se duplique la Guardia Nacional y que tengan una estrategia y un despliegue territorial en todos los estados y que hagan su función, que hoy no hacen, por cierto, que es combatir al crimen organizado. Porque hoy, ya lo he dicho antes y lo digo ahorita, solo se dedican a patrullar. Son responsables de menos del 2% de las detenciones en el país. ¿De qué estamos hablando? Entonces nadie está planteando eso. Nadie está planteando tampoco que se vayan las Fuerzas Armadas y que no nos puedan ayudar. Nadie. No se necesita ni siquiera el... No es, senador. Entonces, Continúe. nadie estamos hablando... Nadie estamos hablando de que se vayan las Fuerzas Armadas. De hecho, compañeros, ¿saben por qué se convirtió en un tema de debate el famoso quinto transitorio? Pues nada más porque las Fuerzas Armadas se obsesionaron en ello. Pero ni siquiera necesitaban ese quinto transitorio para poder ayudar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dejado claro que no está en duda si pueden ayudar. Pueden ayudar el año que sea, siempre y cuando sea de manera extraordinaria, fiscalizada, subordinada, complementaria a las policías civiles y regulada en una ley. De hecho, si se vence el transitorio, van a poder seguir ayudando. Lo que pasa es que eso no es lo que quiere el presidente López Obrador. Lo que quiere es entregarles la seguridad pública. Y eso es lo que ha fracasado en este país. ¿Por qué fracasa en México y en el mundo? Porque no están capacitadas para ello.
porque están capacitadas para eliminar al enemigo para la guerra, y cuando entran generan más violencia. Está probado. Por eso, mientras más han participado, más violencia se ha generado. Fracasa porque son más opacas, y si no, por Dios santo, pues vean lo que se está filtrando. Yo no hago responsable a toda la institución de los abusos que están dándose a conocer, pero sí de encubrirlos. Yo no hago responsable a todo el ejército de lo que sucedió en Ayotzinapa, de resultar cierto esos asesinatos de manos de miembros del ejército, pero sí de encubrirlos. ¿Por qué? Porque tienen una cobertura distinta. Les aplica la Ley de Seguridad Nacional, tienen más opacidad, no hay transparencia, aumentan las violaciones de derechos humanos y al final del día no hay resultados. Pueden ayudar, sí, pero no se pueden encargar de la seguridad pública del país. Además, señoras y señores, ya lo he dicho otras veces, más del 90% de los delitos en México no están en el crimen organizado, están en el día a día en las colonias: el asalto, el robo en el transporte, la violencia intrafamiliar, las lesiones, las amenazas. ¿De veras creen que eso lo va a resolver militares? Claro que no. Por eso nosotros decimos no. Si hoy toda la oposición se armara de valor y se plantara firme, pudiéramos corregir el rumbo de la seguridad pública de una vez por todas en este país y decir: esto no te lo vamos a aprobar, Moreno, pero sí estamos dispuestos a abrir un debate verdadero que no ha habido en las últimas décadas de este país, de qué hacer con la seguridad pública en México para garantizar la paz. Escuchar expertos, académicos, gobiernos estatales, municipales, al propio gobierno federal, que no anden con reuniones ahí enfrente, aquí, de frente, de cara a la nación. ¿Por qué crees tú que se le debe de entregar a las Fuerzas Armadas la seguridad pública? ¿Y por qué toda la evidencia dice lo contrario? ¿Qué hacer al respecto distinto? Vamos entonces por una política que pueda conformar un cuerpo civil nacional fuerte, que con inteligencia financiera desarticule el crimen organizado, y a fortalecer policías estatales y municipales para combatir el delito a nivel local. Y nos vienen a decir: no, es que ahora sí, miren, ya tenemos un documento aquí en las manos, ya nos prometieron que ahora sí, de veritas nos van a cumplir. Y dice aquí que van a meterle presupuesto. Y dice aquí que nos van a venir a presentar un informe. Y dice aquí que nos juran y nos perjuran que ahora sí va a funcionar. Yo les quiero decir lo siguiente: respeto a quien de buena fe lo esté creyendo. Cuando termine, compañero. Pero hoy les digo, yo no necesitaría más en un Estado de Derecho que lo que ya dice la Constitución. Nada más. El artículo 21 aquí lo tengo en mis manos. Fíjense lo que dice: público, es ley hoy, es Constitución. Dice: las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, van a ser civiles. Dice: va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública. Dice el transitorio: se va a hacer un programa para fortalecer policías estatales y municipales. Dice: le vamos a meter presupuesto desde el 2019. Y lo agarró AMLO y, como dije en comisión, le hizo así y lo tiró a la basura. Eso es lo que hizo. Como así le va a hacer al documento que hoy van a aprobar, le va a hacer así y lo va a tirar a la basura. Permítame, porque senador, abiertamente, perdón, presidente, pero ¿quieres? no tomo la pregunta hasta el final de la Muy intervención. bien, adelante, continúe. Porque abiertamente el presidente está diciendo: no quiero una guardia civil, quiero una guardia militar. Entonces, mi pregunta es: si ya vimos con nuestros ojos que no le hace caso a la Constitución ni a los transitorios, ¿por qué, por Dios santo, habríamos de creerle que hoy sí lo va a hacer? Dicen por ahí: confiar y tener buena fe en una ocasión, y si te equivocas y si abusan de esa confianza, pues es un error humano. Pero a sabiendas de que no cumple el gobierno, en este caso López Obrador, y otra vez caer en el error de volverle a dar un cheque en blanco, por Dios santo, eso ya es culpa y responsabilidad de aquella persona que no quiera ver la realidad. Yo y nuestros compañeros no vamos a ser ingenuos, y lo digo con profundo respeto, sin ofender a nadie, lo digo hacia mi persona. Yo no podría estar tranquilo sabiendo
que tengo toda la evidencia de que no van a cumplir, que es un engaño más, que solo van a continuar por la ruta de militarización y venir aquí a darle los votos para que continúen por una ruta fracasada. No, Concluyó y su no nos tiempo, quedamos senador. en el no y concluyo. Decimos como si le propongo particularmente a la oposición que hagamos que las cosas sucedan antes de darle los votos. La confianza se rompió y es como un plato, ya no se puede pegar. Se rompió la confianza. ¿Por qué no hoy, que nosotros tenemos el poder de negociación, no tienen los votos, que nosotros tenemos el sartén por el mango, por qué no lo usamos a favor de México? Concluya, senador. Y decimos, concluyo, presidente, y decimos, a ver, dicen que van a hacer una Guardia Civil, ¿sí? ¿Por qué aprobaron una reforma hace 2 semanas que hace la Guardia Militar? Den marcha atrás. ¿Quieren que les creamos que van a hacer una Guardia Civil? Vótenla. Concluya, Y senador. concluyo, presidente, voy a 10 concluir. minutos, 49 segundos. Si no lo van a hacer y si no lo quieren hacer es porque no lo van a hacer nunca. Van a meter presupuesto a las policías estatales y municipales. ¿Por qué les vas a creer? Vótenlo. Ya viene la votación del presupuesto en noviembre. Lo votan y luego vemos. Concluya, senador. Nos van a presentar un informe, preséntenlo. Van a citar a comparecer, que vengan los secretarios y que entremos en una nueva relación de rendición de cuentas. Y por último, regulemos de una vez por todas y para siempre cómo las Fuerzas Armadas sí pueden ayudar en materia de seguridad pública, siempre y cuando sea extraordinario, complementario, subordinado a las fuerzas civiles. Si no, con todo respeto, y aquí termino, si no, es atole con el dedo y en unos cuantos meses vamos a decir, volvieron a confiar y los volvieron a engañar. A nosotros no nos van a engañar. Permítame, senador, hay una... ¿Con qué objeto, senador Félix Salgado Macedonio? Pregunto al compañero. Permítame, senador. Cepeda, si me ¿Acepta la pregunta el orador? Sí, por supuesto. Adelante, senador Félix. Muchas gracias. Tiene hasta 2 minutos para formular su pregunta. Senador, la congruencia de sus dichos. Sí. ¿Usted está en contra de que los militares estén en las calles haciendo tareas de seguridad? Pero usted no recuerda que en los 2 periodos de sus presidentes de la República, de Fox y de Calderón, sacaron al ejército a las calles sin ningún marco legal y jurídico que les permitiera hacer detenciones. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda ver aquella fotografía de un presidente de la República como Felipe Calderón que se puso un saco militar y una gorra? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que declaró la guerra cuando usted sabe que existen cánones de guerra? ¿Cómo declara la guerra? Al narcotráfico. Le contesto con mucho gusto, al narcotráfico, senador, sin ningún marco legal. Es que pensé que era pregunta, no discurso. Y la pregunta, ahí viene otra pregunta. Ya le hice 3, le voy a hacer otra. ¿Usted está en contra de la Guardia Nacional? Le pregunto, ¿cuál fue el sentido de su voto cuando se creó la Guardia Nacional aquí en el Senado? Con mucho gusto, mi estimado senador. Como son como 4 preguntas. Adelante, senador. Primero, yo no sé si me ve cara de Felipe Calderón, pero yo no soy Felipe Calderón. Yo me llamo Damián Cepeda Vidales y soy senador de la República. Creo que en ese sexenio hubo cosas positivas, yo hay otras en las que yo no comparto. Positivas, pudiera hablar de infraestructura, pudiera hablar de salud y pudiera hablar de muchas otras cosas. Yo, Damián Cepeda, no voy a hablar por mis compañeros, yo no comparto su estrategia de seguridad pública y lo he dicho abiertamente y no me quita nada, al contrario, creo que fortalece. Del pasado hay que tomar lo bueno y corregir aquello que no funcionó. Lo que no me cabe en la cabeza es como una estrategia que probó ser fallida, hoy es continuada por un presidente que prometió cambiarla. O sea, eso es lo que yo no me explico. Así de sencillo se lo digo. O sea, yo escuché al presidente López Obrador, hay decenas de videos de él decir, es una estrategia fallida que incrementó la violencia en el país. Párala, cámbiala, hagamos algo distinto. Entonces, eso contesta la primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta, yo no estoy en contra de la Guardia Nacional. Fui junto con varios compañeros, tanto del grupo mayoritario como de la oposición, por cierto, también el gobierno estaba sentado, parte de la mesa redactora de esa reforma. Pero yo creo en la Guardia Nacional que está aquí en estos documentos rotos.
porque esto es lo que hizo el presidente con ella. En la Guardia Nacional que pusimos en el 21 constitucional, que dice que es el cuerpo de seguridad pública civil de este país. En esa Guardia Nacional yo creo, y esa es la que quiero que crezca, fortalecida, capacitada, profesional. Y sí estuve dispuesto junto con mis compañeros a dar un tiempo paulatino para que en tanto se fortalecía, las Fuerzas Armadas le ayudaran. Pero ¿qué hizo el presidente? No le ha dado posibilidad a la Guardia. No hay Guardia Nacional, no existe la Guardia Nacional. Es el ejército con un sello y no va a existir. Por eso yo hoy digo, oigan compañeros, particularmente de la oposición, con todo respeto, argumentando, no continuemos por ese mal. Garanticemos que se haga la Guardia Nacional Civil que todos queremos para que se encargue de combatir al crimen organizado en este país. Esa es mi respuesta, mi estimado senador. ¿Cuál te falta? Dime, ¿cuál me falta? A ver, dígame. En pregunta, 2 minutos en respuesta para darle equilibrio. La voté a favor de la Guardia Civil y la volvería a votar. Pero lo que ha implementado el presidente y lo que hoy nos propone no es la Guardia Nacional Civil, es militarizar al país, y eso mi voto siempre será en contra. Muchas gracias.